Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Escuela de Estoicismo Moderno, los episodios de vida estoica en los cuales diseccionamos y deconstruimos todo lo que sucede en torno a este nuevo mundo percibido, visto y vivido por un aprendiz estoico, o un aspirante a estoico, o un estoico, o un novicio estoico, o un novicio eterno estoico. Son lecciones y momentos que vivimos en nuestra vida que nos marcan, para bien o para mal, pero lo tomamos desde el punto de vista estoico. Tratamos de no reaccionar, tratamos de ser prudentes, de aplicar la templanza, el autocontrol, la sabiduría práctica, la justicia y la virtud, para entonces poder lidiar con todo aquello que la vida, tanto personal como profesional, nos lanza y que en ocasiones no percibimos o no pensamos que pueda suceder. Hoy, en este episodio, un nuevo capítulo haciendo referencia a las lecciones del manual de vida de Epicteto. Hoy, ni vergüenza ni culpa. Si quizá notas algunos cambios de color en el vídeo, es porque me he dado cuenta que he colocado la luz que cambia de color. Así que es una de las cosas que pueden suceder cuando te rindes a la corriente de la vida. ¿Remediarlo? No, prefiero contártelo porque es tal cual y como está pasando. La lección de hoy de Epicteto dice así. Bueno, la llamaría ¿por qué un estoico no tiene ni vergüenza ni culpa? O ¿por qué un estoico debe aspirar a no almacenar ni vergüenza ni culpa? Y la parte que siempre resalto de la lección y que luego traslado es la siguiente. Pues aquí hay las marcas de las partes que me llamaron la atención y extraje el aprendizaje posterior. Dice así: quienes se consagran a una vida de sabiduría comprenden que el impulso de culpar a algo o a alguien es una necesidad. Quienes se consagran a una vida de sabiduría comprenden que el impulso de culpar a algo o a alguien es una necedad. Que nada se gana con culpar, ya sea a los demás o a uno mismo. Un signo de progreso muy importante es no culpar a los demás. Pero un signo de progreso todavía más importante es no culparse ni siquiera a uno mismo. Porque a veces caemos en la trampa de culpar a los demás y no culparnos a nosotros mismos. Y otras veces en la de culparnos a nosotros en lugar a los demás. No, ni a nosotros ni a los demás. La culpa es algo que no existe en realidad, a menos de que nosotros decidamos crearla. La siguiente parte dice: cuanto más examinamos nuestras actitudes y trabajamos sobre nosotros mismos, menos susceptibles somos de ser barridos por reacciones emocionales tormentosas en las que buscamos explicaciones fáciles a sucesos espontáneos. ¿Qué explicación puede haber en un suceso que no podemos controlar, que sucede sin más, de forma inesperada y por sorpresa? Ninguna explicación fácil ni difícil, es simplemente lo que acaba de suceder. Cuando tú trabajas en ti mismo, cuando realmente pones horas de trabajo en tu crecimiento personal, espiritual, emocional, físico, te das cuenta de que no puede, como dice aquí, no eres tan susceptible a las reacciones que llegan de fuera en momentos inesperados y nos sacan de donde estemos, de quicio, de juicio, de valor, de compostura, de nervios. Y por último, dice, las cosas son sencillamente lo que son. Los demás que piensen lo que quieran, no es asunto nuestro. Ni vergüenza, ni culpa. No tenemos que sentir absolutamente nada por aquello que cualquiera piense sobre nosotros. Ni exaltación ni alabación, ni elevación, ni exaltación ni alabanza ni elevación, ni tristeza, hundimiento o ser minimizados. Simplemente verlo, contemplarlo, saber que está ahí,
dejarlo pasar y continuar nuestro camino. Gracias a Epicteto por tantas lecciones, gracias a ti por formar parte de esta escuela de estoicismo moderno, por un nuevo capítulo, cerca a los 160. Estos últimos días no he grabado vídeos porque sigo en Tulum y está siendo muy intenso a nivel de profesional, a nivel personal, a nivel de que hay una actividad increíble, tanto de negocio como de actividades. Y bueno, pues esta vez, la semana pasada hubieron 2 vídeos, espero que esta hayan 3 y con muchas ganas de seguir compartiendo lo que voy viviendo, lo que voy aprendiendo y lo que tú vas viviendo y vas aprendiendo, y cuando entra en conflicto con lo que vivo y voy aprendiendo y lo compartimos en los comentarios, en los vídeos de los que quieres que hable y todo lo que estamos construyendo, incluyendo el libro de Escuela de Estoicismo Moderno, que puedes entrar y ver de qué trata en el link que hay en la descripción, pues creamos esto, una comunidad de personas que quieren prosperar en tiempos inciertos, desconcertantes, caóticos, y quieren aprender a vivir mejor, a llevar una vida centrada y enraizada en lo que importa de verdad, en los valores, en los principios, en la virtud. Así que el viaje continúa. Esto es Escuela de Estoicismo Moderno.